hermosa congregación, y bienvenidos a casa una vez más, usted. ¿Cuántos están contentos de estar aquí nuevamente en la casa del Señor? Te damos gloria y te damos honra, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted diga fuertemente conmigo un 911. Un 911. Se puede sentar, iglesia. Y usted sabe que mientras preparaba esta palabra, uno de los versos que venía a mí era uno de los versos que decía el rey David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Diga conmigo 911. Cuando David estaba en su peor momento, él sabía hacia dónde pedir ayuda. Él sabía hacia dónde dirigir su mirada. Él sabía que si él se mantenía mirando fijo en el lugar donde él estaba, automáticamente nada nuevo habría de ocurrir. ¿Por qué? Porque él sabía que aquel que creó los cielos, aquel que creó la tierra, era el que tenía la solución que él necesitaba. Por eso él siempre estuvo dispuesto y enfocado en alzar sus ojos a los montes. Entonces David me enseña a mí que si él tenía claro que si él alzaba su mirada, aquel que creó, ¿cuánto más no va a crear en usted y en mi iglesia? Por eso es importante saber que cuando nosotros tenemos un 911, alcemos nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestro verdadero socorro. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el 911. Y el 911 es el único número de llamadas de emergencia. Automáticamente usted tiene una emergencia, ¿en qué usted piensa? En marcar el 911. Pero también es curioso porque aunque usted no tenga ningún tipo de emergencia, cuando hay alguien alrededor de usted que usted está viendo que está aconteciendo algo y usted no puede hacer nada por esa persona, a usted lo primero que le viene a la mente es decir: déjame marcar el 911 y darle la ubicación para que pueda llegar. El 911 está a nuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora escuche esto bien, iglesia. La efectividad del 911 dependerá del buen uso que le demos. Esto yo se lo voy a volver a repetir. La efectividad del 911 dependerá del buen uso que le demos. ¿Por qué es importante que recordemos el 911? El 911 fue creado para que lo recuerdes, para que lo uses y para que lo cuides. Es importante que recordemos el 911. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando usted se pueda encontrar en su peor momento, quien le puede salvar la vida será el 911. ¿Para qué usarlo? Porque solo cuando lo usas se activa. Es imposible que el 911 sea activado si usted no necesita que él sea activado. Entonces, para que él se active, usted necesita primero marcarlo. Ahora, ¿por qué cuidarlo? Porque si le das un mal uso cuando realmente lo necesites, puede que no esté disponible. Yo no sé si usted le ha pasado por alguna ocasión, en alguna ocasión, que usted tiene alguna necesidad y cuando usted llama, la persona que usted llama no contesta. Cuando usted tiene una emergencia, usted necesita hablar con esta persona y esa persona tiene el número apagado. Y entonces, de la misma manera puede funcionar el 911. Así que es importante que le demos un buen uso para cuando lo necesitemos. Quiere decir que el 911 encierra toda la necesidad que nosotros podamos tener. Número 1, encierra la atención a todo tipo de emergencia. Pueda ser lo que usted pueda estar experimentando, en el 911 usted podrá encontrar lo que usted necesita. Están los primeros auxilios y también está la atención
calificada. En el 911 usted no tendrá oportunidad de equivocarse al llamar, porque usted sabe que cuando usted marca esos 3 dígitos, automáticamente, sea lo que sea que usted esté experimentando, la solución va a estar dentro de esa llamada. Usted puede estar viviendo la peor situación de su vida. Cuando usted se conecta a través del teléfono con esa persona que le hace un sinnúmero de preguntas, usted automáticamente se siente a salvo. Simplemente porque esa persona detrás del teléfono pudo contestar su llamada y le dice: 911, ¿cuál es su emergencia? ¿En qué yo le puedo ayudar? Y automáticamente usted se puede estar desangrando, usted se le puede estar yendo la conciencia, usted no sabe ni lo que está hablando, pero simplemente por tener el teléfono en la mano y alguien detrás del teléfono haciéndole muchas preguntas, aún usted continúe desangrándose y a punto de morir, usted lo que siente es una esperanza de que detrás de esa llamada hay una oportunidad de vida. Eso es lo que hace el 911. Dile al que está a tu lado: ¿y tú tienes un 911? Yo sé que aquí llegaron personas hoy que tienen un 911. ¿Y sabes qué? De ti depende si marcas esos 3 dígitos. Hay ocasiones en nuestra vida, iglesia, que hay personas que van a marcar el 911 por ti. Pero también nuestra mayor responsabilidad es coger el teléfono y decir: yo necesito hacer esta llamada de emergencia, porque de esta llamada de emergencia depende si yo vivo o muero. Si todavía no sabes lo que Dios nos ha venido a hablar hoy, déjame decirte lo que dice en Juan 16:7. Dice: Él dijo, les conviene que yo me vaya. Eso fue Jesús hablando. Les conviene que yo me vaya. ¿Para qué les conviene que yo me vaya? Para que pueda llegar el Paracleto. ¿Quién es el Paracleto? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el 911 de esta temporada para nuestras vidas. El 911 es el Espíritu Santo de Dios. Es el que tú llamas y te contesta. Es el que tú puedes estar en la desesperación que tú estés y automáticamente Él puede tener 1000 llamadas y tú vas a hacer la 1001 y esa contestación tú la vas a recibir. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre está presto. Porque Él dice: cuando mis hijos me necesiten, ahí yo voy a estar. Ese es Él, ese es Él. Diga conmigo: 911. ¿Tú sabes lo más poderoso del 911? Que en el mundo, cuando tú lo necesitas, tú lo buscas a Él. Pero cuando tú cargas un depósito del cielo, Él te busca a ti. Atentamente, Saulo. ¿Quién es Saulo? Para los que no conocen a Saulo, era un fariseo judío que él amaba la ley. Él daba todo por la ley. Él hacía todo lo que tenía que ver con la ley, en rectitud, en orden y apasionado con lo que él creía que era lo correcto. Ese era Saulo. Y yo quiero que me acompañes a la palabra. Vamos a ir a Hechos 9. Primero vamos a leer del 1 al 6 y continuamos. Uno y usted más. Hechos 9:1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y yo quiero detenerme aquí un momento para que usted pueda entender lo que está aconteciendo en estos versos. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte. Quiere decir que Saulo estaba tan y tan lleno de ese odio, de esa ira, de ese rencor por dentro, que cuando dice la palabra que él estaba respirando, ¿qué tú respiras realmente? Tú respiras lo que tú tienes adentro. Y dice la palabra que él respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Y el 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres en este camino los trajese presos a Jerusalén. Y escuche bien, iglesia. Dice que él le estaba pidiendo cartas para las sinagogas. Pablo andaba en autoridad. Y es importante, iglesia, que nosotros como hijos de Dios entendamos cuál es el significado de andar en autoridad. ¿Sabes por qué? Porque él estaba tan decidido a cumplir y a caminar por lo que él creía, que él necesitaba una carta de autoridad sobre esas iglesias que no le impedían a él llevarse a cualquier enredado que él quisiera llevarse, aun fueran hombres, mujeres, ancianos, niños, joven, no importaba la edad. ¿Sabe por qué? Porque él estaba dispuesto a que cuando él llegara a la iglesia de Damasco, allí mismito, donde él encontrara cualquier tipo de cristiano, él decir, ¿sabes qué? Te vas conmigo. Y cuando ellos se opusieran, él hubiera dicho, ¿sabes qué? No te puedes oponer porque yo tengo una autoridad en mi poder que me dicen que yo te puedo arrestar en este momento. ¿Usted sabe lo que pasa, iglesia? Que hoy en día es triste que nosotros los cristianos no conocemos lo que es la autoridad. Entonces le damos la autoridad a Satanás que no le pertenece, cuando la autoridad se nos fue dada a nosotros mismos. Y dentro de esto me voy a desviar un poquito del tema, pero para que usted pueda entender cuán importante es tú poder entender lo que es la autoridad en el mundo espiritual. La autoridad en el mundo natural funciona y es poderosa, pero en el mundo espiritual es mucho más poderosa de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sabes por qué? Y había una historia de un hombre que él quería vender una casa. Antes se lo estaba hablando a la pastora. Y había un hombre que quería vender una casa, pero él estaba dispuesto a vender esa casa, pero dentro de la casa había un clavito puesto. Y él decía, yo te quiero vender la casa con una sola condición, que este clavito de esta pared no sea quitado. Y el que compró la casa estuvo de acuerdo con comprar la casa, pero que ese clavito no fuera quitado de esa pared. Ahora aconteció algo, y es que este hombre, él tenía ese clavito ahí porque cada vez que él llegaba, él se quitaba su sombrero y la forma y el lugar de donde él quería enganchar esa gorra era en ese clavito. Entonces todas las noches cuando él terminaba su jornada, no importaba la hora que fuera, él iba, tocaba la puerta, el dueño de la nueva casa tenía que levantarse o tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para abrirle la puerta, para que el que no es dueño de la casa pueda entrar a cualquier hora y enganche su sombrerito en el clavito. Entonces, si usted se pone a pensar, usted diría, esa condición como que realmente no era muy buena. Pero usted sabe lo que pasa, que realmente el que vendió la casa la vendió con la condición de tener la autoridad sobre ese clavito. Hay cosas dentro de tu casa, iglesia, que tú tienes que quitarle la autoridad a Satanás para que cuando él le dé la gana no toque la puerta y tú lo tengas que dejar entrar. Tú necesitas sacar todo lo que a Satanás le pertenece para quitarle esa autoridad que tú mismo le has dado. Entonces, hablando de Pablo, él sabía que la carta que le habían dado tenía autoridad para llevarse apresado a todo el que él quisiera. Y continúa diciendo el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y yo quiero que usted repita esto conmigo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí, iglesia, me llamó algo mucho la atención. Y cuando yo estaba leyendo el verso 4 que dice que él cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y aquí lo que a mí me llamó la atención fue simplemente esta pequeña pregunta. Es bien pequeña la pregunta, pero ¿sabes qué? Encierra tanto esa pregunta. Y cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? Y yo le decía al Espíritu Santo, aquí hay gato encerrado, como decimos en Puerto Rico. Descodifícame, ¿qué hay aquí? Y el Espíritu Santo me decía, ¿tú sabes lo que hay aquí? Que hay una coma. Y cuando nosotros leemos necesitamos ver cuál realmente es el significado y el valor de esa coma, porque en esa coma se encierran misterios. Y yo le decía, pues descodifícame ese misterio, y él me lo descodificó. Y cuando yo nuevamente volví a leer, yo volví a leer que él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Espíritu Santo me dice, escucha bien. Cuando él escuchó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo escuchó la voz y preguntó, ¿quién eres? La coma entró en acción. ¿Y saben lo que me decía el Espíritu Santo? Que cuando él le estaba preguntando, ¿quién eres? Estaba preguntando Saulo, el perseguidor de los cristianos. Pero cuando aparece la coma, hay un cambio. Y cuando él dice, Señor, y yo decía, pero espérate un momentito, ¿cómo que tú estás preguntando que quién es y luego lo reconoces como Señor? Y tú sabes lo que pasa, que cuando tú mencionas la palabra Señor, tú estás reconociendo autoridad, tú estás reconociendo poder y tú estás reconociendo dominio. Entonces yo le decía al Espíritu Santo, explícame qué es lo que está pasando aquí. Y él vuelve y me lleva atrás y me dice, porque cuando Saulo le estaba preguntando quién eres, quien estaba preguntando era Saulo, el perseguidor de los cristianos. Pero cuando él abrió su boca y declaró la palabra Señor, estaba hablando Pablo, el trastornador del reino de los cielos. Entonces automáticamente cuando él dice Señor, él reconoce quién fue que lo creó, quién fue que lo llamó, y por ende el verso 6 continúa diciendo, dime qué quieres que haga. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando tú reconoces quién es tu Señor, tú tienes que reconocer cuál es tu llamado en tu vida y a qué Él te trajo a esta tierra a hacer. Automáticamente Él le dice en el 6, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias al depósito que Saulo cargaba, llegó el 911 para él. Cuando llega el 911, iglesia, tú dejas de ser quien tú eras. Porque cuando dice la palabra que él simplemente iba con una mentalidad clara a lo que él iba a ir a Damasco. Y él quería ir a la sinagoga, no a congregarse. Él quería seguir siendo el perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Él quería seguir apresando y él quería seguir matando. Muchas veces en nuestra vida el 911 lo vamos a llamar, pero otras veces en nuestra vida también el 911 va a llegar. Pero ¿sabes qué? Así como le pasó a Saulo en ese momento, dice la palabra que cayó en tierra. Automáticamente cuando esa luz del cielo lo rodeó, yo diría que le hizo una emboscada para ser transformado realmente al propósito y al plan de Dios eterno que el cielo ya había creado para él. Pero tú sabes por qué pasan estas cosas, porque hay un depósito dentro de ti. Nosotros muchas veces vivimos equivocados pensando que el depósito de Dios en nuestra vida aparece cuando nosotros ya estamos grandes y tenemos conciencia. Lo que no entendemos es que desde la eternidad, desde antes de nosotros ser puestos en el vientre de nuestra madre, ya Él existía. Y ya el plan perfecto de Dios ya estaba dentro de ti. Entonces, hay un momento de manifestación. Y el momento de la manifestación de Saulo llegó. Y desde ese momento dice la palabra que cuando él se quedó ciego, automáticamente el Señor le mostró el verdadero camino y el plan y el propósito que tenía con él. Ya Saulo no volvió a ser el mismo Saulo que era. Ya él dejó de perseguir a los cristianos, sino que simplemente él se convirtió en uno de ellos. Y entonces, hoy por hoy, los que conocemos la historia de Pablo, sabemos que él fue uno de los más grandes y mencionados en la palabra. Porque el 911 llega, iglesia, para cambiarte la vida. Dile al que está a tu lado, estás listo porque llegó tu 911. ¿Tú sabes qué? Me lleva el 911 a la historia de Lázaro. Llega Jesús
Mandaron a llamar a Jesús y Jesús se tarda 2 días más. Pero cuando Jesús llega, ahí está Marta diciéndole: Señor, ya mi hermano llegue, ya han pasado 4 días. Y el 911 le dice: Marta, tranquila, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero también dice la palabra que entra Jesús a un pueblo y ahí escucha un ciego dando gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que Jesús se para y le dice: Bartimeo, aquí llegó tu 911. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Que recobre la vista. Y el 911 le dijo: no simplemente vas a recobrar la vista, sino que te vas a levantar, te vas a deshacer de tu capa y vas a comenzar a caminar. Entonces dice la palabra que mientras Jesús caminaba en el medio de una multitud, había una mujer del flujo de sangre que quería tocar su manto porque ella reconocía que el 911 estaba pasando por allí. Pero no simplemente eso, también dice la palabra que la hija de Jairo estaba a punto de morirse y el 911 cuando entra en escena le dice: no se preocupen, que el 911 va de camino. Y simplemente cuando llega le dice: niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Iglesia, el 911 está en este lugar. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero el 911 que tú estabas necesitando está en este lugar. En resumen, ahora tenemos un Pablo que de odiar y perseguir a los cristianos se vuelve uno de ellos. Y yo quiero que vayamos a Hechos 28, del 1 al 6. La palabra lee como sigue: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, diga conmigo víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora está Pablo en la isla de Malta, que antes de ellos poder llegar a la isla de Malta, es importante, iglesia, no olvidar que Pablo estaba encarcelado, él estaba preso. Entonces a él lo enviaron hacia Roma para ser juzgado. Y en todo este viaje que ellos tuvieron que hacer, antes de ellos poder llegar a esta isla llamada Malta, se desató una tormenta. Y yo no sé cuántos han escuchado esta tormenta, el Euroclidón. Automáticamente dice la palabra que ellos comenzaron a tener miedo. Ellos querían deshacerse de todo lo que estaba en el barco porque ellos tenían miedo de que el barco se deshiciera y todos murieran. Pero hubo una cosa que aconteció allí. Y cuando ya ellos estaban tan desesperados por hacer lo que ellos pensaban que era bueno hacer, apareció el ángel de Jehová a Pablo y le dijo: Pablo, no temas. ¿Sabes por qué? Porque a ti se te ha dado una palabra y tú tienes que llegar a Roma. Y por cuanto tú estás dentro del barco, ninguno de los que están alrededor de ti van a padecer. Gracias a ti que cargas una palabra, todos van a llegar sanos y salvos. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa si el barco en el medio del mar se rompe, se deshace. Hay una palabra que tú cargas y esa palabra se va a cumplir. Y usted sabe que, iglesia,
Es lo que necesitamos nosotros entender. Muchas veces el Señor va a poner personas a nuestro lado, que por más difícil que se vea la situación, que por más complicado que usted piense que va a ser, por cuanto usted carga una palabra, no va a haber necesidad ni para usted, ni para los que están al lado de usted. Puede usted ver que se esté desbaratando todo, se pueda estar cayendo la casa, se puede estar cayendo el matrimonio, no hay finanzas, lo que hay es enfermedad, usted no ve ningún lado por donde se pueda salir, pero ¿sabes qué? Usted carga una palabra. Y cuando el 911 llega, automáticamente algo tiene que cambiar. Amén. Entonces, ya pasando todo esto, ellos definitivamente se desbarata el barco con el fuerte oleaje que había, pero ellos todos llegaron sanos y salvos. Dice la palabra que uno de los que los tenía encarcelados quería matar a todos los presos para que cuando se tuvieran que tirar a nadar no se fueran a escapar. Pero uno le dijo: no los pueden matar a ninguno porque queremos salvar a Pablo. Entonces quiere decir, iglesia, que aunque la muerte te esté rodeando, el 911 es la cobertura de tu propósito. Era imposible que Pablo no llegara a la isla de Malta. Al principio les compartí varios puntos referentes al 911, que en definición sabemos que es nuestro Espíritu Santo, es nuestro amigo, es nuestro consolador. Y también les compartí que está a nuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Así como usted marca el 911 para cualquier emergencia, cuando usted tiene necesidad de tener una intimidad con el Espíritu Santo, usted simplemente se sienta, se acuesta, se para, camina, habla, lo que usted quiera, come, y usted le dice: Espíritu Santo, ven, hablemos, acompáñame. ¿Y usted sabe lo que el Espíritu Santo va a hacer? Acceder a su invitación. Donde Él es deseado, Él se manifiesta. Donde Él es invitado, Él se siente acogido, Él llega. La efectividad dependerá del buen uso que le demos. Realmente, cuando hablo de uso, no significa que el Espíritu Santo sea un juguete. Pero hablando sobre el 911, ¿verdad? Depende de la efectividad que tiene según el uso que nosotros le demos. De igual manera lo podemos comparar con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque mientras más intimidad tú tengas con Él, más revelación tú tienes de Él. Más crecimiento tú tienes de Él. Más conocimiento tú tienes de Él. Más fortaleza tú adquieres de Él. Entonces, cuando tú estás en tu peor momento, a quien tú realmente tienes que acudir es al Espíritu de Dios, que tú sabes que lo que tú necesitas, Él te lo va a otorgar. Él lo tiene listo para ti. Él fue creado para que lo recuerdes, para que lo uses y para que lo cuides. ¿Sabes por qué? Porque realmente si Jesús dijo, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del mero mero, Jesús. ¿Quién no quisiera sentarse a la mesa con Jesús? ¿Quién no quisiera caminar con Jesús aunque los pies se le llenen de polvo? Mire, estamos hablando de Jesús. Entonces el mismo mero mero está diciendo: ¿sabes qué? Es bueno que ustedes estén conmigo. Está bueno que nosotros hagamos milagros, señales y prodigios. Eso está perfecto. Pero yo, que soy el mero mero, les estoy diciendo a ustedes que a ustedes les conviene. No que es bueno, sino que les conviene que yo me vaya. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, Él podía estar con algunos en el mismo momento. Pero Él sabía y reconocía que cuando Él se fuera y llegara el Espíritu Santo podía estar con cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar a la misma vez. Eso era necesario. Por eso Él decía: les conviene que yo me vaya. La tristeza entró en los 12, claro que entró en los 12 y en los que también le seguían. Pero Él decía: simplemente déjenme irme y el que yo enviaré les dará las señales. Por último, cuidarlo, porque si no lo cuidamos, puede que cuando lo necesitemos no esté. Aquí nuestro pastor siempre nos ha enseñado que el Espíritu Santo, siendo nuestro amigo, realmente depende del trato que usted le dé, Él se constrita y se aparta.
Entonces es importante, iglesia, que sepamos cómo cuidarlo. Nuestro enfoque debe de ser cuidar el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, si queremos compararlo con cosas importantes para nosotros, para que podamos entender, nosotros queremos cuidar nuestra casa, porque nuestra casa, como en tiempos como ahora que hace un frío desorbitante, pues nosotros vamos a nuestra casa y nos sentimos calientitos y nos sentimos acogidos. Nosotros también queremos cuidar que no nos corten el agua, porque con el agua saciamos nuestra sed, bañamos nuestros cuerpos y hacemos un sinnúmero de cosas. Entonces, si esas cosas terrenales son importantes cuidarlas porque las necesitamos, imagínense mucho más cuánto nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Así que es importante, iglesia, que nosotros cuidemos a nuestro amigo. En esta palabra, en Hechos, vemos una vez más cómo el cuidado de Dios y su Espíritu cuidan a Pablo. Es importante, iglesia, reconocer y entender que para que esto pasara, Pablo decidió pagar el precio. Y nosotros como iglesia necesitamos decidir pagar el precio. ¿Usted sabe por qué? Porque es lindo saber que el 911 va a estar ahí las 365 días del año y las 24 horas del día. Pero también nosotros tenemos un precio que pagar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú vas a necesitar al 911 que intervenga por ti. Él va a intervenir por ti, pero de ti depende cuánto dure esa intervención en tu vida. Entonces es fácil tú necesitarlo y él estar. Pero ¿y qué tal si tú no cuidas y no pagas el precio necesario que tienes que pagar para que él se mantenga? Entonces de nosotros depende que esa intervención divina se mantenga en nuestra vida. No simplemente por ratitos, no simplemente cuando lo necesitemos, sino en todo tiempo. No olvides, iglesia, el 911 siempre llegará a tu rescate. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos nadie. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que una víbora haya picado a Pablo y Pablo ni se mareó, ni se desmayó y mucho menos se murió? Ahora yo creo que usted me pregunte, ¿cómo se hace eso, pastora? ¿Cómo se hace eso? Imagínese que usted sea picado por una víbora. Yo creo que antes de que el veneno entre en su sangre, su mente lo mata primero. Eso lo digo yo porque yo creo que mi mente me mataría primero antes que el veneno haga acción o efecto. Pero usted sabe cómo se hace eso, iglesia, caminando en su propósito. Usted sabe por qué a Pablo no le pudo ni dar ni mareos, ni desmayarse, ni hincharse y mucho menos morirse. Porque Pablo estaba caminando dentro del propósito eterno de Dios para él. Eso era todo. Cuando usted camina dentro del plan de Dios, es imposible que usted se muera, iglesia. Es imposible. Por eso usted le puede estar pasando un tren por encima. Usted le puede estar yendo mal al frente de los ojos que quieren ver que como usted caiga y se muere. Y usted no se va a morir. Porque mientras usted esté caminando dentro del plan, es imposible que usted se muera. Es imposible que usted se muera. Entonces ya Pablo caminando dentro del propósito de Dios, automáticamente todos los que estaban allí tuvieron que ver que aunque esa víbora lo picó, nada ocurrió. Para la llegada del 911, gracias a la llegada del 911, Pablo pudo experimentar la gracia que hoy usted y yo también vivimos. ¿Sabe por qué? Porque a Pablo se le fue revelada la gracia, él y el Espíritu. Automáticamente Pablo tuvo el encuentro, quedó ciego, él siguió la dirección, él dijo, ya yo sé quién yo soy ahora en ti, qué yo necesito hacer. Dice la palabra que él se apartó. Y mientras él se apartó, el Espíritu Santo de Dios tuvo tanta revelación que hasta el día de hoy esa revelación nos alcanza a nosotros. Y esa gracia, que es el favor inmerecido que a él se le fue revelado, a nosotros nos toca hoy.
Y no simplemente nos toca, sino que nosotros podemos seguir esparciendo esa gracia, ese favor inmerecido para todos aquellos que todavía necesitan alcanzarla. Entonces es necesario, iglesia, que cuando el 911 llega y tú necesitas apartarte con él, apártate. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un momento de necesidad, cuando tú tienes un momento de emergencia, lo primero que hacen cuando tú llegas a ese lugar, a ese hospital, en una camilla, te apartan de tus familiares y de todo el que llegó. ¿Sabes por qué? Porque tiene que haber una intervención. Porque los médicos necesitan hacer su trabajo, porque posiblemente tiene que haber una operación, porque posiblemente te tienen que abrir para sacarte, y no sé, ya sea los riñones, no sé. Y de la misma manera lo hace el Espíritu Santo de Dios. Él llega a la intervención, Él abre y te saca todo lo que no proviene de Él. Él te saca absolutamente todo lo que te está deteniendo a avanzar en el plan y el propósito eterno. Así que cuando llega tu 911, iglesia, déjate operar. Déjate operar. Apártate. Y deja que el Espíritu Santo te diga. Que Él te encamine, que Él te muestre por dónde nosotros tenemos que caminar. Diga conmigo, favor inmerecido. Pablo supo estar dentro de la cárcel, pero verdaderamente libre. Y esto es algo poderoso, iglesia. Dios mío. Usted sabe lo que es usted estar preso. Porque volvemos, estamos hablando que Pablo llegó a la isla de Malta. Pero no es lo mismo que nosotros decir, vamos a Cancún y vamos a Santo Domingo y vamos a la isla Las Mujeres. No. Es que él no llegó porque él estaba de vacaciones. Él no llegó porque él estaba de viaje. Él llegó porque era necesario llegar a Roma para hacer ¿qué? Expuesto ante la ley. Entonces él estaba preso, iglesia. Es importante que no se nos vaya eso de la mente. Pero Pablo en ningún momento se detuvo de hacer lo que tenía que hacer porque él estaba preso. Porque él dice que el morir en Cristo es ganancia y que todo él lo estimaba por basura. Pues quiere decir que dentro de esa cárcel que él estaba, él lo estimaba por basura. Y él decía, si vivir en Cristo para mí es ganancia, yo necesito caminar en lo que Él me está mandando a caminar. Si yo necesito libertar a esta gente aquí en esta isla, aún yo estando preso, yo estoy siendo libre. Entonces necesitamos, iglesia, entender que no importa todo lo que está pasando dentro de ti o alrededor tuyo, tú necesitas seguir siendo verdaderamente libre. No permitas que las circunstancias te aprecien. No permitas que los pensamientos te aprecien. No permitas que aún ni la economía sea la cárcel que te meta dentro de ella. No lo permitas. Porque realmente nosotros en Cristo somos verdaderamente libres. Si vamos al verso 8 y 9, y ya póngase de pie. El verso 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y es poderoso, iglesia, saber que alguien que va a un lugar para ser expuesto ante las autoridades sin saber cuál era la decisión que ellos iban a determinar para su vida, aún así, él decidiera sanar y libertar cuando realmente él no lo estaba haciendo en ese momento. Pero nosotros como iglesia necesitamos entender que esto no se trata de sentir. Esto se trata de saber quiénes realmente nosotros somos. A qué realmente Dios nos ha traído aquí a esta tierra. Porque Dios no nos ha traído para nosotros ser ricos, para ser bendecidos. No. Aquí nosotros tenemos un plan divino y un plan eterno por el cual tenemos que cumplir.
por el cual tenemos que pelear, por el cual tenemos que mantenernos firmes y no desmayar. Usted sabe por qué el 911 tiene 3 dígitos. Porque cuando usted está en la desesperación, cuando usted está en la angustia, cuando usted está en el dolor, cuando ya usted no sabe para dónde coger, ellos representan al Padre, representan al Hijo y representan al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir, iglesia, que estos 3 dígitos no se te pueden olvidar. Estos 3 dígitos tú lo tienes que llevar, mira, como un tatuaje en tu corazón, en tu espíritu, sabiendo que cuando tú marques esos 3 dígitos, el Padre hará su trabajo, el Hijo hará su trabajo y el Espíritu Santo también hará su trabajo. Por eso usted no lo puede olvidar, iglesia. Hoy es necesario que nosotros podamos reconocer que necesitamos un 911. ¿Sabes por qué? Porque de ti dependen las generaciones venideras. De ti depende ese compañero de trabajo. De ti depende el vecino. De ti depende ese hermano en la iglesia que se sienta al lado tuyo. Pero primero necesitamos reconocer que nosotros lo necesitamos a él. Pablo reconoció que él necesitaba esa intervención y la aceptó. Por eso hoy podemos ver cómo en la isla de Malta habían enfermos y él podía imponer las manos y los declaraba sanos y la sanidad ocurría. Porque es que no todo el tiempo, iglesia, depende de nosotros, sino también nosotros dependemos de Dios para otros. Pero primero necesitamos entender que lo necesitamos. Necesitamos entender y dar el paso que tenemos que dar para nosotros poder salir allá y ser ese 911. Hay muchas personas, iglesia, que sabiendo que necesitan apretar esos 3 dígitos, no lo van a hacer. Necesitan personas como tú que lo hagan por ellos. Y que tú les digas, ¿sabes qué? En mi peor momento, yo tuve el valor. En mi peor momento, yo clamé. En mi peor momento yo creí. En mi peor momento Él llegó. En mi peor momento yo vi su mano cómo obró en mí. Por eso hoy yo estoy aquí. Por eso hoy yo no me he muerto. Posiblemente estás sin fuerzas. Posiblemente tu mente está dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero estás de pie. Estás aquí. Porque los reconociste. Pero hoy, iglesia, necesitas marcar esos 3 dígitos y poder experimentar cómo la gloria de Dios trabaja en ti. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo quiero, iglesia, que tú cierres tus ojos y levantes tus manos. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Yo sé que hoy tú viniste a este